Estamos con Félix Hernández Gamundi, uno de los dirigentes históricos del movimiento del 68 y de anteriores movimientos, porque con mucha tristeza hace 2 días murió Mario Alberto Cartagena López, mejor conocido como el Guaymas, un compañero que militó en la Liga 23 de septiembre. Asesinaron en una emboscada policíaca a su primera esposa, que estaba embarazada, en el mercado Benito Juárez en Azcapotzalco en 1977. A él lo torturaron, incluso le amputaron una pierna. Se pudo escapar de la cárcel de Oblatos y toda su vida participó en la transformación de este país. ¿Por qué tiene tanta importancia nuestro amigo conocidísimo por todos como el Guaymas y cómo se inserta en esta gran ruta de liberación mexicana que viene desde antes, pero que tiene su punto notable en 1968, Félix Hernández Gamundi? Muchas gracias, Jorge. Mira, el Guaymas, Mario Álvaro Cartagena, se incorporó desde muy joven a la lucha social, propiamente entiendo, desde la preparatoria, la que cursó él en la ciudad de Guadalajara. El Guaymas nació allá precisamente en Guaymas, es un sonorense, hijo de un obrero ferrocarrilero de la década de los 50, también combatiente, sindical, partícipe importante de la lucha en el sindicato ferrocarrilero por la democratización de aquel sindicato en aquellos combates sindicales encabezados por Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Ese era su padre, y su madre, una mujer descendiente de yaquis. Si nosotros vemos las imágenes que hoy se publican del Guaymas, pues es un yaqui. Y sin duda, la mezcla de un luchador ferrocarrilero, un obrero ferrocarrilero sindicalista y una mujer yaqui, lo que hizo fue construir una vena de un joven inquieto, convencido de la justicia y convencido de que el mundo puede ser mejor, pero para ello hay que luchar. El Guaymas es más joven que nosotros, que la generación del 68, unos 6, 7 años tal vez, más joven que nosotros, de suerte que a él 68 le tocó muy joven, quizá del adolescente puberto de 12, 13 años, 14 años a lo más quizá. Y fue parte de ese ambiente, aparte del ambiente familiar, aquel ambiente que se generó en México después del movimiento estudiantil de 68 y la terrible represión que le aplicó el gobierno mexicano. De suerte que este es un elemento importantísimo que hay que tener en cuenta. El gobierno, después de 68 y sobre todo después de 71, en aquella represión brutal de la marcha nueva de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Exactamente, del movimiento de solidaridad de los estudiantes de la Ciudad de México con los estudiantes movilizados en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hay que recordar, aquel era un movimiento que lo que buscaba era procedimientos democráticos para la dirección de la propia universidad autónoma, lo pongo entre comillas. Siempre son cosas muy cuestionadas porque la autonomía es muy respetada en tanto no contradiga a la autoridad, al menos eso es siempre la situación. En aquellos tiempos vino este movimiento de solidaridad de los estudiantes de la Ciudad y Valle de México con los de Nuevo León, y el gobierno repite la dosis de represión, y a los jóvenes les queda claro de que los caminos de la lucha democrática en las calles están cerrados y muchos se van a otras formas de lucha. El Guaymas dentro de ellos, ya para entonces habían pasado más de
3, 4 años del movimiento de 68, cuando el Guaymas se incorpora a esta situación. ¿Por qué es tan importante el Guaymas? Primero, por esta convicción personal de lucha y esta historia familiar. Segundo, porque habiéndose sumado a aquellos movimientos, es de los sobrevivientes aquellos que lograron escapar de las garras de la represión que llevó a las condiciones de desapariciones forzadas, estas cosas ominosas de torturas brutales, y el hecho de que un joven como él, a pesar de todo eso, de toda la tortura y de toda la violencia que sufrió en su propio cuerpo, decide mantener una línea clara de combate y de compromiso por la construcción de un nuevo país. Creo que eso es fundamental. Eso es. Fíjate que leyendo cosas del Guaymas y de su historia, me saltan favorablemente dos cuestiones. El periódico Madera, que hacía la Liga Comunista 23 de septiembre, sacó 50 y tantos números. Me parece una proeza estando en la clandestinidad. Y dos, el famosísimo Guaymas era un cantante formidable y hasta formó dentro de la cárcel, valga la redundancia, un grupo de cantadores que se llamaba Madera. Sí. ¿Tú platicaste con él de estos asuntos? Sí, muchas veces, porque en los años recientes pues convivimos muchas veces. Al Guaymas le encantaba cantar. Digamos que la guitarra era un elemento permanente, continuo en el escenario cada vez que estuvieras con él en su casa o en algún lugar de esta naturaleza. De manera que te respondo sí. Y fíjate que aprovecho esto que mencionas, Jorge, para decirles que Guaymas es un hombre que vivió la vida con mucha alegría. Él tenía una serie de frases que siempre repetía en medio de los acordes de la guitarra y el canto. Cualquier problema que le plantearan, el Guaymas siempre decía: adelante, camarada, no te apures, vamos a salir de esta. Entonces, esta frase, esta idea de vamos a salir de esta, era una constante. Es que salió de muchas, de la balacera que le hicieron de 5 o 7 balazos, de la amputación de una pierna, de escaparse de la cárcel de Oblatos. Siempre pensaba que iba a salir adelante. Y yo no sé, seguramente tú escuchaste algunas veces al Guaymas dar su testimonio, pero ese tema de la fuga de Oblatos es antes de este enfrentamiento armado que es atroz. Y hay cosas muy dramáticas en la fuga, obviamente, y el Guaymas las platicaba todas botado de la risa, de cómo se dio esa situación. Inclusive, después viene el enfrentamiento donde es agredido y torturado brutalmente una vez ya caído, y eso mismo él lo platicaba con tal coraje y tal que lo llevaba en algún momento a eso mismo, platicarlo divertido, decir, bueno, es que hicimos tal y pasó esto con todos los detalles. Ahí están en el documental que hoy se conoce de él. Y bueno, pues eso dibuja mucho al Guaymas. Él tuvo una relación con Alicia de los Ríos, que es asesinada, y sin embargo platica que estando en una situación de tortura terrible, casi se hablaban con los ojos, lo que demuestra que era un tipo de una percepción psicológica, y algo que tú decías anteriormente, que no se tomaba trágica las cosas, sino que tenía la idea que vamos a salir adelante. Tú dijiste la frase, que vamos en algún momento a cambiar este mundo por otro mejor, que era lo que trataban de hacer ellos y que nos queda como herencia fundamental a nosotros. ¿Es así, Félix Hernández Gamundi?
Así lo considero, Jorge. Yo creo que este carácter del Guaymas lo llevaba siempre a una situación en la que nunca se daba por vencido, a la que nunca se daba por derrotado, o que, dicho en otros términos también, que nunca consideraba una derrota como la derrota definitiva, que eso es importante en la lucha social, en la lucha política en general. Y creo que ese era un elemento fundamental en el carácter de Guaymas. Fíjate que tú estás mencionando de esta agresión. El Guaymas sobrevive con al menos 7 balazos en el abdomen y no tan solo le amputan la pierna, que es una cosa que no tenía que haber ocurrido si hubiera recibido la atención médica oportuna, debida, sino que realmente lo dejan, lo llevan a la condición donde lo obligan a perder la pierna cuando esta pierna tenía solución. Pero no era eso la única parte de su cuerpo agraviada. La tortura también le provocó, entre otras cosas, por ejemplo, fracturas de las manos, de los brazos. Vaya, el Guaymas, su mapa corporal estaba lleno de huellas de esta brutalidad del viejo régimen en su forma de tratar a los opositores. Y es un asunto que yo digo, hoy en día estamos en un nuevo momento político y el clamor general de toda aquella historia es que hoy hay condiciones para verdaderamente la acción de la justicia, porque esta forma de agresión contra el Guaymas, contra por lo menos otras varias generaciones de luchadores mexicanos, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que hoy tienen que ser revisados, tienen que ser procesados y castigados. Esa es una cosa fundamental. El Guaymas mantuvo por eso siempre esta bandera en alto y él estuvo siempre muy vinculado con el movimiento encabezado por doña Rosario Ibarra. Él muy amorosamente siempre se refirió a ellas como las doñas y a Rosario como la doña. Él pero también muy ligado al movimiento de 68 que todavía existe duda. Y que tú encabezas ahora después del fallecimiento de Raúl Álvarez Garín. Claro, para allá voy, sin duda. Él, después de su última liberación, ya en los 80s, vino a incorporarse con nosotros en el comité. Nosotros le dimos una acogida, era un elemento importante. Nosotros en ese momento estábamos todavía publicando Punto Crítico, y allí en nuestras páginas está recogida toda la historia de la Liga y desde luego la historia de el Guaymas y de muchos otros combatientes que merecen mención y merecen todo el reconocimiento, a quienes nosotros, por cierto, no damos por muertos. Los seguimos considerando como lo que son, desaparecidos, de los cuales las familias y los movimientos políticos, sociales de México seguimos reclamando su presentación, dándole curso a esta demanda que acuñara Eureka, este comité Eureka, pero que acuñara doña Rosario Ibarra, con esta idea de que vivos los llevaron y vivos los queremos. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque vi una imagen realmente repugnante para mí. Un cadáver viviente de 99 años, creo, llamado Luis Echeverría Álvarez, llevado en silla de ruedas a que lo vacunaran contra el COVID. Y yo dije, ¿cómo es posible que a este criminal, que estuvo un buen tiempo en arresto domiciliario, todavía pueda seguir ahí en la impunidad? Y muchos de nuestros compañeros que lucharon por la libertad, pues algunos ya fallecieron, pero algunos seguimos aquí para reclamar esto que tú señalas, Félix Hernández Gamún. ¿Qué hacer en esto? Fíjate, Jorge, ¿qué hacer? Yo te digo primero, Luis Echeverría es un cínico, antes que nada es un criminal, es un genocida y es un cobarde también. Cuando estuvieron los trabajos de la Fiscalía Especial, Echeverría nunca tuvo la valentía
de rendir testimonio. Siempre se escudó detrás del artículo 20 constitucional que le permite a los perseguidos reservarse o a los incriminados por cualquier cosa, reservarse el derecho para declarar. Eso quiere decir a no declarar. Nosotros siempre dijimos, y yo lo sigo considerando así, que es correcto ese artículo porque está encaminado a proteger a los débiles. Pero Echeverría no es un débil, no era un desprotegido de la ley. Al contrario, ha sido siempre un privilegiado, un hombre que ha recibido todos los tratos de privilegio, dándole el beneficio de cualquier recoveco de la ley. Tú lo dijiste bien, Echeverría estuvo en prisión domiciliaria más de 2 años. Y un juez le otorgó un amparo. Después un tribunal ratificó este amparo. Nosotros recurrimos al tribunal colegiado y recurrimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación demandando que esto se revisara. Finalmente, el tribunal colegiado le ratifica el amparo mediante el cual le otorga el derecho de la libertad que se llama la figura legal. O sea, yo no soy abogado, pero la figura legal que mantiene Echeverría libre se llama libre bajo reserva de ley. Es muy importante esta idea de bajo reserva de ley porque lo que todos los abogados nos han explicado es que eso significa una libertad condicionada. No significa una declaración de inocencia, no significa exoneración, ni significa el cierre definitivo del expediente, del proceso judicial. De suerte que ese es un proceso que está abierto y nosotros hemos estado desde el comité y apoyados por muchas organizaciones de luchadores democráticos, hemos estado insistiendo en que ese proceso se tiene que continuar, se tiene que reabrir. Nos han dicho que podríamos iniciar una nueva demanda, lo cual no haremos porque nos vamos a meter nuevamente en una discusión que ya quedó superada. Y es que en algún momento los defensores de Echeverría quisieron argumentar la idea de la prescripción en razón del tiempo. Eso está superado. Como dije, el delito de genocidio no prescribe, de suerte que no hay ese riesgo, pero en la Fiscalía General, que heredó todo el trabajo y la información, los expedientes de la anterior Procuraduría General de la República, está todo el expediente de Echeverría, no hay por qué comenzar de cero. Y digo Echeverría, pero no se refiere solamente a Echeverría, ese expediente. Son decenas, hay por lo menos 64 coacusados en ese expediente y eso tiene que reabrirse. Están dadas todas las condiciones y creo que hay elementos suficientes para que sea concluido legalmente ese proceso. Concluido, quiero decir que se ha continuado y llevado al punto que la ley permite y mandata. Pues como un homenaje al Guaymas debemos seguir este camino que tú señalas, Félix Hernández Gamundi, y te agradecemos mucho que nos hayas dado esta semblanza, que es un apunte, diría yo, porque el Guaymas es un personaje, por ahí, un video, por ahí búsquenlo, de su vida, pero se hermana con la lucha de muchos compañeros que fueron abatidos, que fueron asesinados, que fueron masacrados en muchos lugares, y él con todas esas cargas al hombro, porque no solamente son las personales, sino las de compañeros, tenía un ánimo no solamente para seguir adelante, sino para bromear, para cantar y para ir por la vida siendo un ejemplo de muchos. Gracias, Jorge. Yo quisiera nada más agregar un elemento que a este propósito es de la mayor importancia. Yo mencioné el trabajo de la Fiscalía. Déjame decirles rápidamente, Jorge, que la Fiscalía entregó a la Procuraduría General de la República más de 52, 54 averiguaciones previas terminadas, listas para ser consignadas ante un juez, y la mayoría de ellas se refieren al tramo de la guerra sucia. Por eso es tan importante este tema al hablar del Guaymas. El Guaymas estuvo en la Fiscalía Especial, rindió testimonios. Alicia de los Ríos, hija
lo dice con mucha precisión. El Guaymas era un testimonio viviente de esto, pero lo dejó ahí están sus testimonios dados ante la autoridad y eso ahí está registrado. ¿Y qué tenemos que hacer en homenaje del Guaymas y en homenaje de todos aquellos caídos después de 68 y ahora los que se han ido después en los tiempos recientes? Es continuar insistiendo en que todo este proceso sea retomado y sea llevado hasta las últimas consecuencias. Creo que eso es un elemento fundamental y un punto que vale la pena decir. Cómo dibujar al Guaymas lo podemos ver. Fíjate que nos hereda una familia, unos hijos, que yo cuando hablo con ellos son muchachos jóvenes, tenemos mucha relación con ellos y siempre me llama mucho la atención. Tienen esta idea: no te apures, vamos a salir de esta. Pues adelante y salgamos de esta y de las otras. Félix Hernández Gamundi, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.